Hola, soy Lucía Terol de sencillezplena.com y hoy traigo una batería de preguntas para que cada cual encuentre sus respuestas. Porque no siempre somos conscientes de lo condicionados que estamos. Muchas veces creemos que sabemos qué es lo que queremos, pero no siempre aquello que creemos que queremos es aquello que queremos. Porque hay un montón de aspectos que nos están condicionando, tanto a nivel interno como programas, patrones, creencias, como a nivel externo, de condicionamientos sociales o de prácticas de marketing que nos condicionan a creer que tenemos que comprar determinados productos o servicios o experiencias para alcanzar algo que se supone que es una carencia y que necesitamos suplir a través de este elemento. Esto en algunos casos es verídico, quiere decir, ese elemento responde exactamente a nuestra necesidad y en otros casos no. Entonces, estas preguntas son preguntas que miran para que podamos dar la vuelta a aquello que nos estamos cuestionando para encontrar aquellas respuestas conscientes. Aunque tenga una batería de distintas preguntas, la idea no es que las uses todas, sino que simplemente seas consciente de aquellas que te aporten valor. Porque muchas veces, con una de ellas, de repente dices, ¡ah! Es esto, y lo tienes claro si es un sí o es un no. La primera pregunta es, ¿esto me acerca a la vida que quiero vivir? ¿O es una distracción de algo que estoy evitando atender? Hace poco hice un programa específico sobre la ropa, en el que un grupo de personas a la vez revisaron su armario, con una perspectiva de definir y de identificar cuál era el propio estilo, que era lo que realmente brillaba para cada una de ellas, porque no siempre aquello que más usamos es aquello que realmente brilla. De hecho, esto pasó en el 90% de los casos. No siempre la ropa que más usaban era la ropa que realmente estaba alineada, y muchas veces el estilo propio de cada cual estaba ahí escondido en el armario. No era necesario añadir prendas de no sé qué, no sé cuánto, sino que estaba ahí, había un montón de tesoros escondidos. Y no solamente tesoros en cuanto a prendas y estilo que tenía sentido, sino también tesoros en cuanto a aprendizajes, y uno de estos es el que quiero compartir contigo. Una de las personas compartía que al revisar su ropa se había dado cuenta de que había algo que en su vida no estaba teniendo espacio, que era el hacer deporte. Al revisar sus prendas en las distintas categorías, hay unas categorías que tienen que ver con las prendas de deporte, y se había dado cuenta que estaban ahí relegadas. Como había sido mamá de 3 niños y su hija más pequeña había crecido un poco y sentía que era el momento de hacer deporte, pero que no se había planteado la posibilidad de hacerlo hasta que no había revisado su armario. Y también había sido consciente de que estaba ocupando bastante tiempo en temas de salud. Quiere decir, ella estaba invirtiendo su energía en forma de tiempo. En este caso no era simplemente que invertía dinero, sino que estaba invirtiendo tiempo en podcasts sobre temas de salud, en podcasts sobre temas de longevidad, en podcasts sobre temas de alimentación, pero no estaba dedicando tiempo a aquello que realmente tenía sentido. Entonces, ese consumo aparentemente consciente, excesivo, de podcasts relacionados con la salud era una forma de evasión de aquello que realmente precisaba ser atendido, que era que se pusiera las pilas de nuevo para hacer deporte. Y además identificó que no solamente estaba invirtiendo tiempo, sino que estaba comprando mucho suplemento. Inspirada por estos podcasts, había comprado mucha suplementación. Y sí, es cierto que algunos de estos suplementos estaban alineados, pero otros muchos no. Y simplemente era su forma de invertir tiempo y invertir dinero aparentemente en su salud, pero era una evasión de la parte de deporte que estaba evitando, poniendo como excusa sus circunstancias, cuando realmente, si era sincera y honesta consigo misma, sí que había espacio, tanto en su armario para la ropa de deporte como en su vida para la ropa de deporte. La segunda pregunta es, ¿estoy comprando desde la alegría o desde el miedo? Hace poco hice un vídeo sobre temas de consumo y decía que muchos de los aspectos de nuestra vida eran ventas y compras, que compramos y vendemos todo el tiempo. Y recibí bastantes emails enfadados porque no estaban de acuerdo con esto. Pero es que yo veo que es así. Solo que mi perspectiva de la venta y de la compra no es algo ni positivo ni negativo, es algo neutro. Mi hijo, de hecho, un montón de veces me intenta vender propuestas suyas. Me intenta vender el parque, me intenta vender jugar a un juego determinado, me intenta vender un montón de cosas. Y esto lo hacemos todo el tiempo. Vendemos propuestas, vendemos ideas y las compramos, quiere decir, tanto en un sentido como en el otro. Y la pregunta es, ¿estoy comprando desde la alegría o desde el miedo? Porque incluso, con el ejemplo que he puesto de mi hijo, que me quiere vender jugar con él a un juego específico, yo puedo comprar su venta desde la alegría o desde el miedo. Yo puedo comprarlo desde el miedo si le digo que sí para evitar que se enfade, por miedo a que se enfade, o puedo comprarlo desde la alegría si realmente a mí me encanta esta propuesta y quiero jugar con él a eso y es algo que me divierte también. Y aquí está la clave de las compras conscientes. Son compras desde la alegría, que es una compra desde la abundancia y no desde la escasez. No es una compra por miedo, ni a quedarme fuera, ni a no ser parte, ni a perderme esa gran oferta, ni a que mi hijo se enfade, ni a lo que sea que está detrás de esa energía de miedo.
Entonces la pregunta es, ¿estoy comprando desde la alegría o estoy comprando desde el miedo? La siguiente pregunta es específica para periodo de rebajas. Si no estuviera de oferta, ¿lo compraría igualmente? Porque hay muchas veces que el periodo de rebajas sí que es verdad que tienes un valor reducido en cuanto al precio por algo que vale más. En otras ocasiones es que el precio está hinchado el resto del año y el valor real es el valor que tiene en el periodo de rebajas. Y en otras ocasiones es que compramos por ofertas cosas que no necesitamos. Entonces, las rebajas pueden ser un momento para ahorrar, pero también puede ser un momento para gastar de más en cosas que en el fondo no son un sí. Entonces, no siempre rebajas equivale a ahorro. Y esta pregunta nos viene muy bien para identificar si es así o si no. Si no estuviera de oferta, ¿lo compraría igualmente? La cuarta pregunta es, ¿este objeto, curso, experiencia, tiene un propósito real o acabará olvidado en un cajón? Hace tiempo, hace muchos años, me ofrecieron participar en un bundle, que es este grupo de cursos que venden muy barato y que incluye muchísimos cursos, y puse un mini curso que por entonces tenía, que ya ni existe. Y me arrepentí tanto, porque lo puse creyendo que así difundiría, ¿no?, este curso y que serviría para llegar a muchas personas, porque claro, los bundles se venden de una forma muy masiva. Miles y miles y miles de personas compraron el bundle, que incluía cientos de cursos. Pero claro, ¿cuántas de esas personas realmente hizo el curso? ¿Cuántas de esas personas realmente aprovecharon ese curso en específico o cualquier otro? Y esto a mí me ha ocurrido, pero no sé si sea tu caso. Quiero decir, estas preguntas son para que cada cual se cuestione. Cuando he hecho estas compras que aparentemente eran gangas, después me ha salido caro porque realmente no he obtenido un beneficio real de esa inversión. Y en relación a esta pregunta tenemos la siguiente. ¿Estoy comprando solo por precio y renunciando a algo mejor que me puedo permitir? Recuerdo una mujer que en la etapa 0 del curso de finanzas hacemos como la revisión del control de ingresos y de gastos y miramos las fugas. Y esta mujer se sorprendió a sí misma porque en fuga identificó una suscripción que tenía, que era una suscripción de libros, que es el Kindle Unlimited, que ella tenía un libro electrónico y tenía esta suscripción de forma que pagaba, no sé si eran 9 o 10 euros al mes, y podía tener acceso a todos los libros que fueran de este tipo de suscripción. Y se dio cuenta de que este gasto era una fuga. ¿Por qué? Porque muchas veces los libros que leía no eran los que quería leer o los que hubiera leído, sino aquellos sobre la temática o relacionados que estaban dentro de su suscripción. Quizás quería leer un libro sobre acuarelas y ese justamente no estaba. Pero había otro libro sobre acuarelas que sí que estaba dentro de su suscripción y acaba comprando ese libro que en el fondo no era exactamente el que quería leer solo porque estaba dentro de su suscripción y le salía barato. Cuando miró esta fuga, por supuesto, dejó ir esta suscripción y se permitió invertir en aquellos libros que realmente tenían sentido para ella. Y no solo eso, sino que después, viendo, porque nosotros cuando hacemos la revisión de las finanzas, hacemos presupuestos y lo hacemos con perspectiva anual, que en el año gastaba menos comprando libros, porque muchas veces pues los compraba y le salían más baratos de 9 euros, no cada mes compraba libros, al año su gasto era menor que cuando tenía la suscripción que de 9 euros al mes. Y no solamente eso, sino que estaba leyendo más. De hecho, volví a leer a la biblioteca, entré en el club de lectura de la biblioteca, como hubo muchas más cosas relacionadas con eso. Y entonces, esta pregunta está apuntando a eso. ¿Estoy comprando solo por precio y renunciando a algo mejor que me puedo permitir? Quizá estoy renunciando, como esta mujer, a leer ese libro que querría leer solo porque el otro lo tengo incluido en una suscripción que si me cuestiona el fondo no necesito. Y aquí la respuesta, como siempre, depende de ti. Y la sexta y última pregunta es, ¿de verdad quiero invertir energía aquí? ¿Es algo que realmente quiero? Y esto en algunos casos nos lleva al no, es que no tiene sentido. Las horas que he invertido para ganar el dinero que me voy a gastar en esto, pues quizás un no. Y en otros casos nos lleva al sí. Yo me acuerdo cuando me planteaba hacer una formación sobre emprendimiento, que valía mucho más de lo que yo ganaba al mes, y me cuestioné, y recuerdo que una pregunta muy similar a esta fue la que me hizo decidir el sí. Dije, es que esto en el fondo es lo que yo quiero para mi vida. Y entonces eso fue un sí rotundo. Y en muchos casos nos lleva al no. Es que yo no quiero invertir mi energía en esto. Es que no tiene sentido. Es que sería una fuga o una distracción o simplemente una comodidad pasajera. La propuesta de estas preguntas es que te lleven a cuestionarte. Vamos a revisarlas. 1. ¿Esto me acerca a la vida que quiero vivir o es una distracción de algo que estoy evitando? 2. ¿Estoy comprando desde la alegría o desde el miedo? 3. Si no estuviera en oferta, ¿lo compraría igualmente? 4. ¿Este objeto, experiencia, formación, tiene un propósito real o acabará olvidado en un cajón? 5.
¿Estoy comprando solo por precio y renunciando a algo mejor que me puedo permitir? 6. ¿De verdad quiero invertir energía aquí? ¿Es algo que quiero? Y con estas preguntas me despido. Antes de nada te recuerdo que están abiertas las plazas para el curso Ordena tu casa para ordenar tu vida, que abre 1 o máximo 2 veces al año. Si tienes dudas puedes plantearte las preguntas y si es para ti te espero dentro, que será un placer acompañarte a crear ese orden con esa perspectiva dentro y fuera que sirve no solamente para nuestra casa, sino sobre todo para nuestra vida. Y te mando un abrazo gigante, deseando que seas muy feliz y que tengas una vida sencillamente plena. Seguimos.